Bienvenidos al podcast Quédate a comer. Soy Cristina Jolón y hoy comparto mesa con una artista plástica y cocinera que además es economista, publicista y escritora. Una artista valiente que busca sabores ancestrales y relatos auténticos, que recrea vivencias y refleja la riqueza biocultural de su querida Colombia. Hoy tengo delante a alguien que no solo se moja, sino que nada a contracorriente, que pelea por sus ideas y entiende la gastronomía como motor de desarrollo social y económico. A una inconformista que trata de mejorar la vida de las comunidades afrodescendientes e indígenas con las que trabaja. Lo hace a través de Funleo, la fundación que desde hace 15 años lidera junto a la sumiller Laura Hernández, su hija y cómplice también en el restaurante Leo de Bogotá. Leonor Espinosa ha recibido innumerables premios, incluido el Basque Culinary World Prize del 2017 por su gran proyecto social. Aquel mismo año fue nombrada Mejor Cocinera de Latinoamérica y el año pasado Mejor Cocinera del Mundo. Ella no esconde sus contradicciones frente a una notoriedad que por una parte agradece, pero a la vez le molesta como un ruido ensordecedor. En sus libros Leo el sabor y Lo que cuenta el caldero, nos descubre una Colombia profunda y desconocida, con alimentos que además de sabrosos y nutritivos, a veces tienen poderes mágicos. Bienvenida, Leo Espinosa. Muchísimas gracias, Cristina, por esta invitación, pero sobre todo, muchísimas gracias con esa presentación. Me siento muy honrada, muy aludida. Yo muy contenta, muy feliz de tenerte aquí, y me hace gracia hacer énfasis cuando te presento en la palabra artista, porque este es un término que suele salir muchas veces cuando tratas con gente con profesionales de la alta cocina, y siempre tienen como cierto temor a esa palabra que a veces les parece que les queda un poco grande. Y a mí me encanta presentarte a ti como un artista, porque en tu caso no hay ninguna duda. Tú eres una cocinera que procede del mundo del arte y que utiliza la cocina como, aparte de muchas otras cosas, pero como una clarísima expresión artística. Claro, hablar de arte en la culinaria generalmente hace referencia a lo estético, o sea, a la plástica. Y yo hablo en otros lenguajes del arte. Por supuesto que la estética me gusta y por supuesto que me encanta muchísimo porque la estética hace parte de mis estudios. Entonces, y lo visual para un artista que pasó por una escuela a estudiar las diferentes manifestaciones artísticas es muy importante. Pero es más importante cómo a través de ese arte gastronómico se pueden enviar mensajes o cómo los mensajes pueden ser transformadores, generadores de bienestar. El arte, en tu caso, es un mundo al que te aproximas en dos etapas muy diferentes de tu vida. Me gustaría que lo contaras un poquito, porque tú sientes al principio de muy niña, yo creo que toda tu historia está vinculada siempre a una tremenda curiosidad. Yo creo que la curiosidad mueve el mundo, pero sobre todo la curiosidad mueve a Leonor Espinosa, que desde muy pequeña tienes una anécdota que estuviste a punto de irte al otro barrio porque tomaste unas pastillas que te despertaron curiosidad, que era un medicamento que tus padres tenían en un lugar de la casa elevado para que no lo cogieras, y aquello yo creo que fue como un poco del símbolo de esa curiosidad, ¿no? de esa valentía de una persona que quiere ver, conocer y probar, ¿no? No solamente alcanzar, montarme en una silla, tomar la pastilla y tomármela, sino, claro, eran dulces. Sino solamente la curiosidad que me lleva a ahondar en la vida profundamente. Y yo creo que vivir la vida significa ser curioso también. Está muy relacionado con eso, con esas ganas de observar, con esas ganas de escuchar, con esas ganas de oler, con esas ganas de saborear. Y por eso creo que no está muy desligado que sea hoy artista o que sea una cocinera. Y tiene una parte de valentía también, ¿no? Supongo, no sé si esos miedos con los años y con el paso del tiempo van a más o van a menos, ¿no? Los miedos cambian. Claro. Digamos que subirse a un árbol, pasar una pared alta, ahondarse a recorrer otro país sin
sin muchas cosas a bordo. Creo que son cosas las cuales uno teme cuando es joven, pero cuando está viejo ya uno no le da temor a esas cosas, subirse una escalera, pasar una pared, o sea, hay miedos que meterse en un aumentan. mar revuelto, Claro. En un río revuelto, digamos, pero ahora, ya uno le tiene miedo, y no le tiene miedo a hacer, uno no le tiene miedo a expresarse, uno no le tiene miedo a vivir. Tú cuando eras niña, supongo que eras casi, yo creo que eres de una familia de 6 hermanos, ahí coincidimos, pero eras un peligro para tu familia, ¿no? Que llevaba una vida determinada, una familia acomodada. Tú ibas por otros circuitos. Yo creo que tu contacto con el mundo del arte, tú me dirás, pero yo le veo cierta relación con esa atracción por ese mundo afro, ¿no? Por esos afrodescendientes que ya te despiertan como una sintonía y tú te sientes como, yo no sé si te sientes parte de esa comunidad o sientes como una atracción por esa comunidad que desde muy niña te ibas por otros barrios que no eran los barrios que frecuentaba tu familia, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, a mí el mundo negro me gusta desde muy pequeña, porque el mundo negro tiene sabor, el mundo negro tiene sazón. Y de alguna manera también el pesar o valorar que la gente de color o la gente negra, sobre todo en esa Cartagena clasista, esa Cartagena racista, era muy marcado. Y yo me condolía de eso, ¿no? Y además porque encontré, sobre todo cuando descubrí los ritmos afrocaribeños. Y los ritmos afrocaribeños en ese entonces eran prohibidos, porque era música de negros. Y la música me llevó a la cocina, y la música me llevó a entender estas cosmovisiones. Y a pesar del racismo en Cartagena, yo estudiaba en una escuela de Bellas Artes donde la mayoría era población negra con falta de oportunidades. No te digo que no estudiaban blancos, por supuesto, el mundo del arte no tiene colores, ese tipo de colores. Y yo creo que yo me enamoré de ese mundo. Y claro, cuando tuve la oportunidad de transitar territorios biodiversos, territorios de minorías, entonces me reencontré con esa población afro. ¿Cómo lo vivía tu familia? Porque yo te he escuchado alguna vez hablar mucho y muy bien de tu abuela, que fue un poco la que te despertó cierto amor por la cocina, pero también quien te enseñó a compartir lo que tú tenías con las personas que no tenían, ¿no? Sí. Te he leído que llevabas pues un pequeño tarrito que tenías que llevar hasta el otro extremo de la ciudad y que te daba, no sé si mucha pereza o mucha vergüenza, pero era para compartir, ¿no? ¿Qué tipo de familia era? Porque no acabo de tener muy claro si era una familia que veía muy mal que tú te fueras por ahí siempre a tu aire y que vivieras un ritmo totalmente diferente del resto de los hermanos, o te apoyaron, o fue tu abuela quien te apoyó, o simplemente tu abuela te enseñó a compartir. ¿Cómo fue tu infancia? Eran dos mundos. El mundo de la Cartagena clasista, racista, que todavía lo sigue siendo. El mundo de una Cartagena estética y de otra Cartagena que era totalmente distinta a la Cartagena de barrios de clase media hacia arriba, ¿no? Esta era la Cartagena popular. Y paralelo a eso, mi familia, íbamos a la casa de mi abuela. Mi abuela era hacendada, familia hacendada, dedicada a la ganadería y a la agricultura, pero a la agricultura en grandes... se podía decir que los monocultivos no eran tan grandes, pero sí eran monocultivos. Se sembraba algodón, sorgo, y era familia que vivía de eso y de familias que venían de recibir herencias. Familias provincianas. Pero lo más bonito es que era del pueblo donde realmente nace el realismo mágico de García Márquez, porque no fue en Aracataca,
Fue primero en Cincé Sucre y después en Sucre Sucre. En Sucre Sucre se inspira para escribir Crónica de una muerte anunciada, para escribir Funerales de la mamá grande, cuentos como En este pueblo no hay ladrones, o En este pueblo hay ladrones, no recuerdo muy bien, pero entonces eran dos contrastes, ¿no? Y en esa vida provinciana estaba mi abuela, una señora que, claro, éramos 6 hijos. Entonces nos mandaban de vacaciones. Y las abuelas tenían derecho en ese entonces como una madre, ¿no? Tenían derecho para educar, para formar. Y pues la vida de pueblo es distinta, porque en la vida de pueblo el que tiene comparte con el que no tiene, eso es muy evidente. Las matronas crían a los hijos que son fuera del matrimonio. Y para mi abuela era muy importante que sus nietos se criaran en una vida cómoda económicamente, que era lo que veíamos, no tanto por el lado de nuestros padres, sino por el lado de ellos y lo que a ellos los rodeaba. Ella decía que nosotros teníamos que ser humildes y que nosotros teníamos que aprender a no diferenciar entre el que tenía y el que no tenía. Paralelamente ya yo estaba en la Escuela de Bellas Artes, o entraba unos años después a la Escuela de Bellas Artes, y la Escuela de Bellas Artes era pública, no era privada, y ahí estudiaban clases sociales, digamos que era como un centro donde no existían, porque como te digo, en el arte no hay colores, la gente artista tiene una sensibilidad distinta al común. Creo que tu madre te frenaba un poco, te decía, no opines mucho en este país que no gusta, ¿no? Algo que tú con el tiempo has ido modificando y, como decías, hay miedos que se pierden y cada vez opinas más y cada vez tienes menos miedo de pensar qué pensarán de ti, ¿no? Me da miedo opinar en este momento en Colombia. Y sentí miedo la semana pasada con un trino. Mis Twitter no tienen... Mis trinos no tienen una... ¿Qué son trinos? Trino es un tweet. Ah, vale. En Colombia le decimos trino. Digamos, mis trinos no tienen un tinte político en cuanto a que me defina como ser político a qué pertenezco. Pero estás cabreada. Después de haber tenido ideas izquierdistas y haber estado de acuerdo con el socialismo, es imposible ahora casi que estar en el otro lado de la ultraderecha, porque en Colombia o eres de izquierda o eres de derecha, o eres de un partido o eres de otro partido. O sea, no existen las zonas grises. Entonces, claro, yo me considero que puedo ser una líder de opinión en un sector importante para el país, que es el gastronómico, pero el gastronómico es turismo. Si se habla de abrirnos al turismo y siento que hay cosas que no funcionan, debo manifestarlas. Pero también soy generadora de bienestar a través de mi propuesta culinaria, que es Leo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos intermediarios. El 80% de los ingredientes provienen de territorios con problemáticas sociales y económicas, y aportamos un promedio de $50,000 mensuales que compramos directamente a este pequeño productor, que a lo mejor ni se imagina o no se imaginaba la importancia de la biodiversidad, de lo que le da a la tierra. Y al nosotros comprarle también estamos haciendo un doble trabajo, y es que revalore el significado, no solo desde la memoria, desde que está ahí esa especie y cómo la han usado, sino cómo se puede usar para mejorar su bienestar. Y digamos que hacemos patria a través de nuestro proyecto. Y siento que eso me da permisividad para opinar. Pero en Colombia no se puede opinar. ¿Y qué está pasando? ¿Se te Colombia están enfadando mucho? Es muy difícil opinar porque, no sé, en Twitter son miles de personas que no tienen seguidores, que no lo siguen personas que lo pueden seguir a uno o que uno pueda seguir.
que es gente que no conoce de la política ni de la situación, y entonces opina como para atacar. Y hace poco me atacaron tanto que no me da miedo. No he subido nada porque he estado de viaje. Y porque también hay que controlarse, creo que en estas opiniones, y que no sean todos los días, porque también eso cansa y eso aburre, y pues sí, ya no hay... Pasa como mucha gente que ya no tiene cosas que contar interesantes. Pero me puse a pensar y de repente dije, caramba, ¿será que esto va a traer problemas para mi mundo comercial como empresaria? ¿Será que esto va a tener represalias con mi vida personal? Y uno se pone a pensar, ¿no? Pero también, tú lo acabas de decir, soy atrevida. Y estás cabreada, yo te estaba diciendo, porque el tono de tus tweets ha cambiado, ha subido ese tono en los últimos tiempos, porque no te gusta cómo se está llevando el país, no te gusta cómo se está gobernando el país. No, y no me gusta y no quiero ser opositora, como te digo, no hay zonas grises. O soy de un lado o soy de otro. Y los dos lados se ofenden y se da muy duro. ¿Tú reivindicas de alguna manera los grises? Yo reivindico los grises y, digamos, poder manifestar una opinión desde el conocimiento y desde la coherencia. Una de las razones que me atacaron mucho es, claro, la gente no entiende que mi trabajo no es ir a buscar o a investigar para uso propio, individualista. No, mi trabajo siempre ha sido, mi fundación ha sido contratada por organizaciones internacionales para ejecutar proyectos como por ejemplo el de afrodescendientes e indígenas con USAID. Estos fueron como 7 años trabajando en comunidades afro e indígenas, y la única manera de entrar es a través del Consejo Comunitario para los Afros y de los resguardos indígenas, del Cabildo para los indígenas. Entonces ellos tienen que evaluar el proyecto y darle un sí. Decir, esto no fue de llegar a expropiar, esto fue un intercambio de conocimiento con beneficio. No voy a decir que para mí no, por supuesto. Es que hacer una cocina hoy en día requiere de investigación para poder sustentar. Pero también hay un trabajo de mucho apoyo. Mira lo que estamos haciendo ahora con comprar $50,000. Para hacerte la equivalencia, nosotros pagamos por $1 5,000, 4,500 pesos colombianos. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y yo lo que digo, lo digo desde el conocimiento para ser vocera. Es que hay que hablar sin pelos en la lengua. No, ¿qué gana uno con ser indirecto y tratar de decir algo que no sea claro? Eso no existe para mí. A lo mejor el siguiente paso es pensar si realmente quieres tener un papel político, ¿no? Yo no sé si tú lo piensas, no lo piensas, o cómo lo ves eso, ¿no? Ya es un papel... La política es todo, pero a veces si te involucras, ¿no? De hecho, mi cocina es una cocina que se hace desde una política. Se da solución a un problema social y económico, eso es política. Es decir, la compra que hacemos, lo que representan estos intercambios de conocimiento, el sembrar semillas, no de conocimiento, porque el conocimiento está, de valorar el conocimiento, que es distinto. Eso ya es política. Si hablamos de esa política en otras plataformas, de trabajar desde lo público, desde aportar hacia lo público, creo que sí me interesa. ¿Y te lo piden, Leo? Porque yo imagino, o sea, al verte más activa, al verte, creo que con las ideas muy claras,
veo ahí un liderazgo, igual que lo tienes en tu manera de ser, en el mundo de la gastronomía, que ya hablaremos, porque yo siempre he pensado que eres un personaje al mismo tiempo muy aparte del establishment, digamos, de la alta gastronomía, ¿no? Pero no sé si ese liderazgo también, a lo mejor, por lo que dices, sí, tal vez te gustaría aprovecharlo para la política de una manera más... Que no, más... un ministerio. ¿Y un ministerio con el actual gobierno? Mira lo siguiente, es que no tengo ningún tinte político. El gobierno, si un gobierno requiere de mi conocimiento y de mi experiencia, no importa si sea de izquierda o de derecha o de centro. Yo creo que todos los ciudadanos de un territorio o del mundo tenemos ese deber de ser partícipes de un crecimiento, de un desarrollo, sin importar nuestra filosofía política. Si me llaman, con mucho gusto, pero también pienso que no me llamen para comprarme, que me llamen desde lo que significa un aporte, ¿no? ¿Qué ministerio? Podría ser el de cultura. Podría ser algo relacionado con turismo. Lo bueno de haber estudiado economía y de haber estudiado publicidad y de haber estudiado cocina y recorrer la geografía colombiana es que esto me da un bagaje para vender el país, para crear estrategias de promoción, en fin, para también estrategias que tienen que ver con una cocina mucho más sostenible, mucho más política, mucho más responsable. El país está complicado. En el país hay pobreza, tú lo recuerdas siempre, hay muchísimas desigualdades. Es un país complicado en comunicaciones. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué crees que es lo primero que habría que hacer para tomar como un buen camino en este momento de Colombia, que de entrada me gustaría que tú misma describieras cómo ves Colombia? Lo vemos en las redes y a veces concretamente hablas también de Cartagena de Indias, a veces con enfado, a veces viendo cosas que se degradan y que te duelen, ¿no? Porque el lugar de nuestra infancia siempre duele, ¿no? Cuando ocurren cosas que no te gustan. ¿Nos podrías hacer un poquito de radiografía de cómo está tu país? Bueno, el país está totalmente dividido, te digo. O sea, es un país donde el odio y la irascibilidad cada día son mayores. Tienes que pertenecer a algo. O sea, el ser está totalmente estigmatizado. No existe ya ese libre pensamiento. Los medios de comunicación también están pasando por un proceso difícil. Yo creo que hay una guerra fuerte en Colombia. Seguimos siendo un narcoestado. Primero. Segundo, el ser humano, los habitantes están divididos. Hay odio. Para muchos esto fue el gobierno de la salvación. Y por supuesto, en un país donde el capitalismo no es malo, pues el capitalismo sirve para mitigar o serviría para mitigar estas diferencias económicas, ¿no? de estatus sociales. Pero en Colombia, sí, es muy difícil expresarse hoy día. Somos narcoestado, los grupos armados son grupos que cada vez se arman más. Estamos retrocediendo muchos años. ¿En qué punto está ese proceso de paz que se inició? Yo no sé cómo lo viviste tú, cómo te posicionaste tú, ahora mismo no lo sé. En aquellos momentos, ¿cómo lo ves? ¿O cómo lo ves? Decir cuál era mi opinión. Todos queremos la paz en Colombia. Pero no a cualquier precio, ¿no? Pero no a cualquier precio. Todos queremos la paz.
pero hay que saber cómo se hace la paz. Y yo creo que en Colombia negociaron con un grupo muy importante que era la FARC, pero no toda la FARC negoció. Negociaron los grandes cabecillas. Los territorios, cuando la FARC salió, quedaron baldíos y llegaron otros de los cientos o de los tantos grupos que se venían fortaleciendo y armando en ese proceso, durante el proceso de paz. Y claro, pues Colombia es un país biodiverso. Nos pasa lo que le pasa, lo que los economistas llaman que tenemos la maldición de los recursos. Un país biodiverso es un país donde la gente se mata por la extracción. Un país donde realmente no se han creado otros pilares fuertes económicos que no sean la explotación de recursos. Y se habla en este momento entonces de una transición hacia recursos renovables, pero hemos dependido de petróleo. Cancelar el petróleo es un impacto negativo de un momento a otro para la economía, cuando ese ha sido su mayor pilar. Somos narcoestado, somos un país dividido, con odios. El proceso de paz dividió al país. Y yo creo que, claro, los que estaban de acuerdo y los que no estaban de acuerdo con el procedimiento, que es distinto. Sin embargo, somos un país alegres. Somos el país de los memes. Somos el país que le sacamos chiste a todo. Y yo creo que hay una fuerza, una resiliencia bastante fuerte, que yo creo que no nos va a dejar hundir. Vamos a retroceder, pero no nos vamos a hundir. Eso es lo que yo espero. Tú que eres tan enamorada y tan defensora de estas culturas afrodescendientes, tú conoces a muchas personas de muchos lugares del país y hay fuerza ahí, ¿no? Hay fuerza de organización, y en tus libros, que son maravillosos, que recomiendo porque además eres una gran escritora. Gracias. Leer tus libros es introducirte en esas otras culturas. Luego hablaremos de la selva, que también me interesa muchísimo. Pero quizás una parte de la solución está en esa fuerza organizada de los pueblos afrodescendientes y de mujeres de pueblos afrodescendientes que yo sé que tú conoces bien y que tienen unos enormes conocimientos, y tal vez allí haya algunas de las respuestas que se puedan buscar. Sí, claro. La mujer es lideresa de sus comunidades rurales, afroindígenas. Las mujeres, hay una fuerza impresionante de la mujer en el campo, en las zonas rurales, porque también ha habido mucho maltrato, mucho machismo. Entonces, la mujer ha sacado esa fuerza que le da la posibilidad de la crianza y de la responsabilidad de los hijos. Hay violencia, hay machismo. La mujer durante muchos años no tuvo voz, pero hoy se ha unido. La mujer ha formado, sobre todo la afro, ha formado alianzas con otras mujeres. Y no son de 20, de 30 mujeres, son hasta de 1,000, 2,000 mujeres que luchan por sacar adelante su territorio, su sociedad, su familia. Y eso creo que también es parte importante para lograr desarrollo, para lograr bienestar. Y yo te decía que en Colombia no creo que sea un país que se hunda precisamente por eso. Hay mucha fuerza, hay mucha resiliencia, pero también al mismo tiempo la forma de ser del colombiano, que es única. Yo creo que cuando la gente viaja a Colombia, lo que más le impacta es ese trato, ese cariño, esa generosidad. Y eso es fundamental.
Bueno, pues eso es también vuestra manera de ser parte de esas soluciones, ¿no? Que por ahí, por algún sitio, se van a encontrar. Hablabas de mujeres, además mujeres que cada vez más han tenido acceso a la cultura, porque entiendo que para buscar soluciones también hay que tener un gran conocimiento y que hay una población cada vez más formada, ¿no? Y más culta, ¿no? Que es más fácil organizarse cuando hay más preparación y más conocimiento, ¿no? Sí. Nosotros, el gran problema de Colombia también ha sido, Cristina, ha sido la falta de educación, el acceso a la falta de educación. No hay educación, tampoco hay cultura, ¿no? Y creo que la gente oprimida, que no ha sido favorecida del capitalismo, bueno, todos los sistemas de producción, llámense como se llame, tienen su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Llevó a Latinoamérica, no solamente a Colombia, a un cambio de sistemas sociales, ¿no? Pero resulta que estos sistemas sociales no han funcionado. No ha funcionado en Venezuela cuando la pobreza monetaria es cada vez mucho más amplia. O sea, hay riqueza o hay pobreza, pero hay riqueza. O sea, gente que va a Miami en un charter a hacer sus compras, como si Miami fuera un barrio, restaurantes de lujo, Caracas, son 2 Caracas, pero es algo que nadie se puede imaginar, el lujo y la miseria. Y Latinoamérica también se mueve mucho en eso, hay mucha corrupción. Entonces, cuando viene un gobierno... ¿Hablas de toda Latinoamérica? Hablo de toda Latinoamérica, en el caso de Perú, en el caso de Brasil, Argentina, México, Venezuela, Colombia. La gente está buscando un cambio. Y vienen demagogos, mesías, que prometen ese cambio, y lo que hay es más corrupción. Porque lo que hay es individualismo, no se trabaja desde lo colectivo. En esas circunstancias está Colombia, y en esas circunstancias hay gente que cree en el país, gente que no saca su dinero, que sigue creyendo, gente que se queda luchando por sus ideales, aportando conocimiento. Y dentro de eso, pues, estoy yo, que nada en río revuelto, y que no quiere callar, porque creo que Colombia necesita de líderes de opinión, pero líderes de opinión desde la objetividad. Y si yo mañana veo que viene alguien, un líder, que también piensa como pensamos pocos, porque somos pocos, yo me le sumo a hacer una política, por supuesto. Bueno, eso puede ser una opción, y la otra es que lo organices tú también. Lo que sí tiene Colombia que caminar es a buscar una paz, pero una paz, porque no solamente la paz con los grupos guerrilleros, es la paz con los ciudadanos entre sí. Para que no haya tanta enemistad ni tanto odio. Y luego inseguridad es otra de las cuestiones que tú has criticado muchas veces. Y tu propia, la ciudad en la que tú vives y en la que tienes el restaurante, es una ciudad todavía como muy, muy clasista, ¿no? Y muy de barrios muy, muy diferentes, ¿no? Donde se vive muy bien y donde se vive muy mal, ¿no? En Colombia, cuando conoces a alguien, lo primero que te pregunta ahí es: ¿y tú dónde vives? ¿Y en qué colegio estudiaste? Ya inmediatamente sabe si perteneces a su círculo social o no. Y sí, Bogotá es una ciudad de contrastes, pero fíjate que una ciudad de contrastes que al lado de un barrio de estrato 10 hay un barrio de estrato 1. Estrato 6 es lo máximo. 6 y 1 son lo mismo. Exactamente. Vives en un estrato 6 y justo está un barrio que fue invadido, que fue invasión y que se formó barrio, y es estrato 1. Entonces, pero hay zonas donde sí, uno sabe que la gente que vive
tiene medianamente poder adquisitivo, de medio a alto. Del mismo modo que cuando tú eras una niña ibas por los barrios que no eran los que transitaba tu familia, también cuando has sido adulta ha pasado así. En tu vida hay estratos, no hay estratos en tu Bogotá más personal. Tú te mueves por todas partes. A mí no me gusta el mundo de clases altas. Yo no me muevo bien ahí. Yo no caigo bien ahí. Pero sí me muevo en otros mundos que me gustan más. Esos mundos de las minorías, donde encuentro gente de la cual aprendo. No aprendo cosas que tienen que ver con la gastronomía, va mucho más allá. Aprendo a ver otros mundos. Y cuando uno aprende a ver otros mundos de desigualdad, entonces aprende a ver en el mundo en el mundo donde pertenezco, que bueno, gracias a la vida vivo con comodidades. Pero cuando veo ese mundo de incomodidades, entonces trato de ser como un capitán planeta, ¿no? Y eso me mueve mucho. Y encuentro gente, unos cuentos maravillosos, que bueno, lo que cuenta el Caldero es precisamente eso. Son anécdotas y crónicas sobre ese mundo, que creo que no es que yo sepa escribir, sino que lo sentí tanto. Pero que lo pude de tu escribir. mano entras ahí dentro y te metes en lugares maravillosos. Aprovecho esto para entrar en la selva, en tu selva, que también es un hábitat en el que tú te encuentras feliz. Yo no sé si segura o no segura, pero sí que feliz. Yo tengo la inmensa suerte de haber podido acompañarte con un grupo de periodistas en una ocasión para descubrir, para conocer uno de tus proyectos en la zona de Chocó, y la verdad es que fue fascinante, pero yo te vi a ti como en tu lugar. Tú decías, es que este es mi lugar. A mí me llamó la atención porque había un proyecto de mujeres, y una mujer me contó que un día vieron una revista de estas como de cotilleo, una revista de estas que salen famosos, y de repente dijeron, pero si es Leo. Ellas no sabían que tú eras una cocinera que triunfaba en el mundo, porque te veían pues la persona que conocían allí y con la que trabajaban en la selva, ¿no? Me gustaría que habláramos de este mundo, porque además, Leo, cuando lleguemos a final de este 2023, aquello que nos repasan las noticias más impactantes del año, estoy segura que una de estas ya la hemos visto, y es eso que le llaman ese milagro de estos niños indígenas que sobrevivieron pues 40 días en la selva perdidos, ¿no? Y que después de un accidente de avioneta pues perdieron a la madre, aparte que murieron otras personas. Se ha escrito que estos niños, si fueran niños urbanitas, si fueran de cualquiera de nuestras ciudades, probablemente no hubieran sobrevivido. Y en este caso también se ha hablado de que la hermana mayor conocía muy bien qué productos podía comer, qué productos no podía comer, porque a lo mejor podían ser mortales, ¿no? Yo he leído en tus libros, explicas historias de productos muy nutritivos con los que mucha gente vive en la selva. ¿Cómo fue tu primer contacto con este mundo de la selva, donde has encontrado también tantos ingredientes que están en tu cocina, ¿no? Colombia es un país que tiene una geografía agreste, muchas zonas. Está la selva como un ecosistema. La selva viene de Centroamérica, ¿no? Pasa por Panamá y está en toda esa parte del occidente, del oriente colombiano, que es el Océano Pacífico. Y de allí entra a todo ese alrededor del río Amazonas, que lo componen 5 países. Entonces está la selva del Pacífico y la selva amazónica. Ecosistemas, con algunas, poniendo en contexto, ecosistemas que en el Pacífico habitan afro, negros, y en la Amazonía indígenas, ¿no?
a especies que da el ecosistema muy parecida, pero uno está más cerca al mar, entonces digamos que ahí entran otras variables que cambian las formas de uso y de costumbres de los habitantes que están ahí en esa selva. Y los otros son ríos profundos y vegetación profunda sin acceso. Igual también pasa eso en el Pacífico. Pero la selva colombiana no tiene acceso. Y está la zona montañesa, que son bosques también, que son difíciles. Yo recorrí parte en Sucre con mis abuelos 4 ecosistemas. El ecosistema de mar, el ecosistema de sabana, el ecosistema de montes y el ecosistema de ríos, acabo de olvidar el nombre, pero son zonas de mucha agua. Eso lo recorrí como manglares pequeño. o así. No, es que esto se llama la región de La Mojana, que es una zona bañada por muchos ríos y muchos afluentes, que es donde te decía que hay un pequeño pueblo que se llama Sucre, que es donde vivió García Márquez y donde se dan y se desarrollan muchas de sus obras. ¿Tu familia fue vecino, no? Mi familia sí, claro, mi familia fue vecino. Y desde muy pequeña, con mis abuelos, viajábamos de la zona de la sabana hacia la zona de los humedales. Y esto eran lanchas y recorridos. Y claro, a mí me encanta la naturaleza. Y la naturaleza agreste mucho más. Como soy curiosa y soy atrevida. Pero la selva es muy dura. Solo se sobrevive en la selva cuando has nacido en la selva y cuando has sido criado para vivir allí. Entonces estos chicos, cualquier persona, ni siquiera yo, que he ido a la selva muchas veces, a lo mejor puedo salir airosa después de perderse. No, eso creo que es imposible. En las comunidades indígenas del Amazonas, la niña se le dan quehaceres y funciones desde muy pequeña. Aprende a cocinar, a cuidar a sus hermanos, a ir a la chagra, es decir, a ir a la huerta, donde están las siembras, y acompaña a la mamá en labores, y en muchas comunidades incluso hay niñas que las encierran hasta el desarrollo y duran mucho tiempo encerradas aprendiendo a hacer artesanías, a cocinar, a prepararse para una vida de casada, en pareja. O sea, es eso. Por supuesto que esta niña podía ayudar a sus hermanos. Pero si hubiera sido el niño, el mayor, un niño, a lo mejor no hubiera tenido los conocimientos suficientes porque no lo hubieran educado de esa manera. Claro, el niño también sale, pero la mujer, lo que te decía anteriormente, la mujer en las zonas rurales son mujeres que les ha tocado batallar porque son mujeres que han sido la mayoría víctimas de la violencia, de los abusos. Otro tema que se dice del papá de la niña que abusaba de los chicos y los maltrataba. Entonces, después de eso, ¿cómo no? Y tener 2 niños a cargo, sus hermanitos. Esa niña es una heroína. Esa niña representa el valor de la mujer indígena, sobre todo de la resiliencia de la mujer indígena. Así que eso no es extraño. Ahora, seguramente tenían un espíritu que los acompañaba. En la selva, en la cosmovisión amazónica, existen animales que tienen vida y que cobran vida, que es el vínculo entre lo terrenal, de lo mundano y del otro mundo, ¿no? Donde están los dioses, donde están los que dirigen la comunidad, las comunidades. Entonces, seguramente tenían sus protectores,
Ahora, que se dice que posiblemente el perro Wilson no aparezca, que estuvo con ellos, es porque en la selva también hay intercambios. Y estos seres que viven en el más allá requieren de intercambios. Entonces, no me extraña que estos niños hoy tengan vida. Y es cuando es muy difícil hablar de esto, porque es muy difícil entender estas cosmovisiones espirituales. Cuando los indígenas o el chamán se reúnen en sus labores mágico-religiosas, está invocando seres del más allá. En la noche puede convertirse en un tigre, no, en un jaguar, o puede convertirse en un águila, o puede convertirse en una serpiente. Entonces, cuando uno ha vivido estos procesos y estas experiencias mágico-religiosas, entonces uno entiende que seguramente estos chicos estuvieron cuidados con los seres, ¿no? Por sus seres espirituales que guían la selva. ¿Tú has podido vivir experiencias religiosas en la selva? Por supuesto, por supuesto. Y muchas veces para entrar a la selva y quedarse, uno es sometido a un proceso de limpieza para la aceptación de la selva. Hay gente que no resiste la selva y se enferma inmediatamente. Y hay momentos en la selva cuando los ríos se están secando, que los ríos bajan y los ríos empiezan a llevarse todo, cuando suben y cuando bajan. Es un movimiento de limpieza, de llevarse y de traer cosas, de llevarse cosas malas y traer cosas buenas. Y me ha pasado. Lo he vivido, lo he sentido y creo mucho en eso. Y además uno lo puede ver también en las ceremonias de ayahuasca. Que la ayahuasca tiene una representación muy importante. Es una medicina, no es una droga. Aquí hay mucho interés, mucha curiosidad. Yo no sabría si utilizar la palabra tendencia, pero hay muchas personas que tienen curiosidad por la ayahuasca. Allí es mucho más normal, ¿no? Tú es algo que a lo que te has acercado de una manera normal, porque allí era normal, ¿no? No sé si has tenido experiencias complicadas o feas, o han sido más bien bonitas, ¿no? La ayahuasca es una medicina. La ayahuasca, lo que pasa es que como es un alucinógeno, y a la gente le gustan estos alucinógenos naturales, pero un poco para tener un viaje. Pero no todos los viajes pueden ser buenos, porque hay que limpiarse para hacer un viaje de esto, porque es un viaje hacia el interior de uno mismo. Y en el interior de uno mismo, no solamente hay ángeles, hay demonios. Por supuesto. Y por eso mucha gente tiene muy malos viajes. Ahora, como te digo, tiene que haber una preparación, una limpieza del cuerpo. Primero. ¿Qué es el empauto? Wow, el empauto. Es como una especie de pacto con... Es un pacto. Creo que escribí un cuento sobre el empauto con Yurumangui, un pueblo afro situado en el sur del Pacífico colombiano, a las orillas del río Yurumangui. Sí, efectivamente fue un pacto. Una alianza que creo que cumplimos, ¿no? Sí. Pero es un pacto con algún... Bueno, puede ser un pacto con un ser de más allá, bueno o malo. La medicina ancestral. La medicina ancestral se basa en el uso de las hierbas, de las raíces, de las cortezas, de los frutos, con un uso medicinal. Pero no solamente es medicinal del cuerpo, sino es medicinal del espíritu. Usted decía mágico religioso. Y las hierbas
o todas estas especies de raíces pueden ser usadas para hacer el mal o pueden ser usadas para hacer el bien. ¿No? Y hay empautos que se hacen con el mal y hay empautos que se hacen con el bien. Intentemos hacerlos con el bien. Tengo una amiga maestra en bebidas, es curandera, y ella fue elegida desde pequeña tenía poderes. Su familia sabe quién tiene poder para seguir la tradición. Y ella se dio cuenta que con las hierbas podía hacer mucho mal, y hoy día lo que hace es el bien. Es una curandera maravillosa, una mujer fantástica, una maestra. Luego hay hierbas y otros alimentos o medicinas, pero y también hay afrodisíacos, ¿no? Muchos en ese entorno. Yo no sé qué es lo que pasa en el mundo de las minorías indígenas y negros, porque me sorprende muchísimo que es que todo es afrodisíaco. Todo es afrodisíaco, sí. Todo es afrodisíaco. Lo dices como convencida y comprobado, ¿eh? Bueno, mira que, claro, tú sabes que los japoneses con este tema de los afrodisíacos, entonces se llevaron unas frutas como el borojó para estudiar en Japón porque eran afrodisíacas y descubrieron que no lo eran. No, lo que pasa es que el afrodisíaco es una vivencia, es la vida es esa magia de cómo conjuga el folclore, la música, la cosmovisión, el pensamiento. Entonces hay cosas que funcionan en determinada parte que no funcionan en otra. Exacto. Pues a los negros comer borojó y combinarlo con biche o miel o alguna cosa de estas, o chontaduro, pues eso es afrodisíaco. Y el biche es otra, ¿no? El biche siempre presente y siempre esa relación entre la música, el alcohol, ese erotismo, ¿no? Parece como que todo va un poco combinado, ¿no? ¿El biche qué importancia tiene ahí? El biche es un destilado de la caña nativa. Es que en Colombia hubo mucha represión, porque, claro, estas minorías, la chicha, que era la bebida embriagante cuando llegó a Europa, América, fue prohibida. O sea, hay unos monopolios rentistas desde la colonia. Entonces, claro, esta gente hacía su propia bebida y siempre fue, como no pagaba impuestos porque quedaba en zonas retiradas, siempre fueron prohibitivas. Y hasta la fecha todavía no tienen registros que permitan circular en el territorio colombiano como símbolos de identidad. Así que el biche es este destilado de la caña nativa y hay una cantidad de subproductos del biche que te vas a reír con los nombres. O sea, biche combinado con ciertas hierbas son para que las mujeres puedan tener un parto natural, limpio, bien, y además que se reactiven a la vida sexual. Está el arrechón, que como su nombre lo indica, ese tiene una cantidad de compuestos, al final nadie sabe qué tiene, eso es un secreto de ellos, que sirve para arrechar, como estimulante sexual. Está el tumbacatre. Catre es una cama, es de tumbacatre. O sea, hay unos nombres, caigamos juntos. O sea, hay unos nombres fantásticos. Y en algunas otras regiones no se llama biche, tienen otro nombre, como en el caso de los zenúes, que se llama ñeque, y el ñeque es un animalito que a los indígenas les gustaba, a los pueblos nativos cazar, pero que se ocultaba muy bien y era difícil de coger, entonces algo prohibido, algo que es, pues se llama ñeque. Hacia el norte de Colombia reciben otros nombres. Entonces, Colombia tiene sus bebidas propias. Tú trabajas muy estrechamente con Laura, tu hija, que es sumiller. Claro, eso es un potencial brutal para el restaurante, ¿no? Donde está su parte y tu parte, pero todo ese mundo de una coctelería con ingredientes
imagino que totalmente desconocidos porque vienen de esa búsqueda vuestra, ¿no? De esa búsqueda de las dos. Puede enriquecer muchísimo la coctelería de tu hija y de vuestro restaurante, porque a vuestro restaurante van también ingredientes que muchísimos colombianos no han visto en toda su vida, porque vienen de lugares muy profundos y muy perdidos también para los colombianos, ¿no? Sí, sí, claro, son ingredientes de ecosistemas de difícil acceso. Entonces, usted decía lo grande que estamos haciendo. Somos 100% ingrediente colombiano, el 80% proviene de territorios invisibles, de la Colombia profunda. El trabajo con mi hija ha sido fascinante porque generalmente cuando se habla de restaurante, se habla de la comida del restaurante. O se habla hoy día, en los últimos 5 años en el mundo, no hablo de España, no hablo de Europa, que son países vitivinícolas, no, en el mundo, de la buena relación que debe existir entre una buena comida y una buena bebida, más asociada al vino. Pero en países como Colombia, como la mayoría de los países latinoamericanos, que somos biodiversos y no somos vitivinícolas, a excepción del sur, del continente sur de Chile y Argentina, Uruguay, pues se dan otras bebidas fermentadas a partir de las cantidades de frutas que tenemos, o de bejucos, o de hojas. Entonces, claro, la mejor forma de narrar a Colombia, desde cómo lo estamos haciendo, desde la visión de Leo, es que haya también una propuesta líquida que dé valor a esa propuesta sólida. Y pues Laura viene viajando conmigo desde que se creó la fundación, se creó en el 2007, en el 2009, y también tiene un bagaje inmenso en el conocimiento del territorio. Y esto fue muy orgánico, esto no fue planeado, esto se fue dando. Laura se fue quedando en el restaurante, se quedó trabajando en el restaurante y ella empezó a buscar un camino que fuera un camino muy de la mano con el de la mamá, con la teoría de la mamá. Fue muy orgánico. No, eso no fue, vamos a hacer un maridaje, vamos a crear un concepto de bebidas, un concepto líquido para ser estrategas y para marcar una diferencia. La diferencia se fue marcando lentamente porque ella se quedó como socia y se quedó como creativa. Eso es lo bonito. Mamá e hija trabajando desde la creatividad. Ambas nos gusta sustentar nuestro trabajo dentro de un marco teórico. Ambas somos estudiosas, como dicen en Colombia, somos ñoñas. Y entonces, claro, ahora en este momento estamos en el esplendor de una propuesta que se fundamenta por el enriquecimiento de la identidad, de generar coherencia, de generar bienestar, de apoyar la identidad colombiana. Y a veces, yo decía al principio, ya vamos a ir acabando, pero yo decía al principio que esos reconocimientos que comprendes y que agradeces mucho y que siempre has agradecido, pero también te incomodan porque tengo la sensación que para ti son ruido, que te molestan en ese mundo que tú vives, que está un poco al margen de los congresos, de los encuentros, de las listas y de todas estas cosas que ocurren en la alta y altísima cocina, ¿no? Hay ese mundo interior, muy interior, que yo a veces te estoy viendo y te estoy imaginando más en la selva, aunque estés en un escenario o a veces en un auditorio, ¿no? Es así, hay una Leo que vive un poco más allá, ¿no? Leo no vive en este planeta. Yo no tengo los pies sobre la tierra. Yo soy un ser totalmente imaginativo. A mí me cuesta estar, a mí me cuesta... Fíjate que a pesar de lo dispersa que soy, logro tener una conversación, pero me cuesta no irme. Y aquí donde estamos hablando en este momento, yo intento no irme, sino ser coherente. Pero nos hemos ido a la selva, nos hemos ido por las calles de Bogotá, y nos hemos ido por Cartagena de Indias. Sí, tienes toda la razón, Cristina. Yo, por supuesto que me gusta el reconocimiento, ¿a quién no? Eso es una forma de validar que lo que estás haciendo está bien hecho.
y que tiene aceptación. No la aceptación por una aceptación de que hay que validarlo, ¿no? Sino que funciona. Tengo un problema y es que no soy muy sociable. No soy una persona, sé que soy carismática cuando puedo ser carismática, cuando no soy súper ácida. Tú me has visto. Yo te he visto. Pero soy muy tímida, muy encerrada, muy de estar en mi casa. Me encanta viajar, me encanta comunicar todo lo que es Colombia, porque esto también es ser coherente y consecuente. Si estoy hablando de una Colombia a través de la cocina, esa narrativa tiene que mostrarse afuera. Eso ayuda beneficia a generar más turistas, más interés por el país. Yo no sé si te gusta estar en tu casa o en tu mundo, que son muchos mundos y muy ricos. Leo, no cambies, porque necesitamos personas diferentes y personas con este mundo un poco mágico. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias a ti, como siempre logras que uno se desnude. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias.